Este es un paciente con iniciales CM que tiene una edad de 10 días de vida. Ahí está el número de historia, pero no es relevante en estos momentos. Sexo femenino. Tiene una fecha de nacimiento del 21 de abril. Nació en la institución. Ingresa al hospital a los 10 días de vida. Por emergencia. Procede de San Juan de Lurigancho. Siguiente. Aquí tenemos algunos antecedentes de este paciente. Tenemos los datos prenatales, en el que la madre es una señora de 33 años, con un peso de 63 kilos, mide 1,48, tiene como antecedente infección urinaria y también tiene como antecedente ruptura prematura de membrana. Y ahí está 8 horas, pero la historia real es 18 horas. Tuvo 7 controles prenatales, es primigesta, tenía laboratorios de una hemoglobina de 13, sus pruebas de RPR, VIH eran negativas. El examen de orina tenía cetonas en orina, una cruz, y leucocitos 2 a 3 cruces. La ecografía prenatal nos habla de un bebé de 39 semanas con una historia circular simple. El parto es un parto por cesárea, por taquicardia fetal y mala actitud de presentación. Le catalogan una edad gestacional de 41 semanas y un peso ponderado de 3,415, ¿no? Y ese es el peso de nacimiento. A la hora de que nace, le hacen por capurro 41 semanas, porque por ecografía eran 39. Tiene una talla de 50 y un perímetro cefálico de 35 con un Apgar de 8,9. El líquido amniótico, el cordón y la placenta estaban normales. Hizo ictericia y estuvo en alojamiento conjunto y se le dieron de alta al 4.º día. La mayoría de niños que nacen por cesárea se quedan 3 días en las instituciones públicas. Este se quedó 4. Hizo una leve dermatitis y rinitis. La historia familiar que reportan es un padre de 28 años, sano, comerciante, una madre de 33 años que sufre de rinitis alérgica. Tiene 2 hermanas del padre fallecidas antes del año. No reportan entre madre y padre consanguinidad. Siguiente. Carolina, siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los datos en alojamiento conjunto. Hasta aquí, en alojamiento conjunto, este bebé hizo una hemoglobina de 19, o sea, estos son los 4 días que estuvo hospitalizado, ¿no? A ver. 4 días hospitalizado, hematocrito 58, grupo positivo, tiene reticulocitos 2,6, CUNS directo negativo, ahí tienen las cifras de bilirrubina. Estos niveles de bilirrubina no motivaron hospitalización, entonces salió de alta. Ahora, hasta este punto de la historia, quisiera, Carolina, que dejes de presentar, no sé si a la continuación tienes una lámina en blanco o no, pero quisiera que pongas una lámina en blanco, por favor. Eso no todavía. Que pongas hasta ahí una lámina en blanco. Y vamos a pedirle a los participantes que comiencen a dar sus opiniones. A ver, quiero que todos piensen hasta acá qué factores de riesgo tiene esta señora y qué repercusión podría tener en su niño y qué tanto podría afectar hasta este tiempo de 10 días de vida. Ahí hay varias manos levantadas. A ver, Brian, te escuchamos. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dentro de los factores de riesgo puede ser la ruptura prematura de membranas de 8 meses, que por ejemplo la paciente también ha manifestado taquicardia materna, es decir, puede haber una sospecha de 18 horas, no de 8 meses. Bueno, ya 18 horas más aún todavía, ¿no? Entonces, el detalle es que probablemente ese paciente
incluso haya sido operado con un diagnóstico de sufrimiento fetal agudo, ¿no? Ahora, eso sería uno de los principales factores de riesgo, ¿no? Ahora, tampoco no menciona de que el paciente, por ejemplo, haya iniciado antibiótico-terapia, ¿no? Que se indica a partir de las 6 horas hacia adelante, no menciona el caso. Entonces, eso puede repercutir en el estado del recién nacido, ¿no? Y cómo se manifiesta la presencia de bilirrubina indirecta también, que se ha evidenciado. Brian, cuando una mamá tiene ruptura de membranas de 18 horas, la única repercusión en el bebé es la ictericia, no hay ninguna otra repercusión. No, claro, doctora, no necesariamente yo, ¿no? En general, eh, hay un riesgo incluso de distrés respiratorio, porque podría conllevar a un estado de Cuando tú sufrimiento dices un riesgo de distrés respiratorio, ¿a qué patología específica te refieres? podríamos hablar incluso de membrana hialina, ¿no? Por ejemplo. Difícil, ya perdiste el camino. Entonces, todos van a ir escuchando lo que dicen todos y va a ir anotándonos ahí, Carolina. No lo pongas en grande, sino vas escribiendo. Pones RPM, una rayita y ictericia, que es lo que nos ha dicho Brian. Escuchamos ahora a Elías. Cada que intervenga, díganme nombre y apellido, porque como saben, esto es una actividad calificada. Sí, sí, doctora. Doctora, yo no mencioné mi apellido, Ramírez Rivera. Sí, ya está. Ok. Sí, A ver, Elías. sí, doctora. Bueno, otro factor de riesgo materno, bueno, sería lo que se presentó es circular de cuello, ¿no? Ya que eso podría provocar asfixia del neonato. Ya. Eso, Carolina, no tienes que ponerme el nombre de los participantes. Yo estoy tomando la nota de acá. Solamente anotar lo que pone. Otro factor de riesgo han puesto circular y pone una rayita y pone ahí sufrimiento fetal. Sí, es verdad que un circular ajustado puede generar sufrimiento fetal, tienes mucha razón. Y algunas otras cosas más. ¿Cuáles son las otras dos? Aparte de asfixia, doctora, puede llevar también incluso a óbito, anemia, por ejemplo. Ok, perfecto. Vemos a Diana. A ver, Ricardo primero. Sí, Su doctora. nombre y apellido, por favor. Ricardo Vivas. Iniciando nomás, Ok. nos dijeron que la paciente tenía un peso de 63 y una talla de 1,48. Eso me indica que pensar que estamos frente a una paciente que tiene un IMC elevado, ¿no? En este caso. Y eso podría dar que el sobrepeso podría ocasionar que tenga un producto con macrocefalia o que tenga un trastorno metabólico en este caso. Ok. El trastorno metabólico que ocurre en un hijo de una madre con sobrepeso o con IMC elevado, ¿es en etapa temprana, en etapa neonatal o a lo largo de su vida? No, a lo largo de su vida, doctora, no a lo temprano. Ok, ok, a lo largo de su vida. Entonces no tocaría esta etapa también, pero sí que una madre obesa, una madre en sobrepeso, puede tener hijos en esta etapa. ¿Con qué peso generalmente? A ver, la madre en este caso tiene 63. O sea, me refiero al producto, o sea, el bebé, ¿qué peso generalmente tendrá? ¿Bajo peso, un peso normal, un macrosómico? ¿A qué se Un, asocia? macro, un macrosómico, doctora, en Una este caso. macrosomía, Sí, una perfecto. macrosómica. Ya, muy bien. Wendy, tu apellido. Doctora, buenas tardes. Wendy Trujillo. Ok, te escucho. Sí, doctora. Bueno, puedo identificar otro factor de riesgo, como por ejemplo la ITU, se mencionaba. ¿Ok? ¿La qué? La No te ITU. escuché. ITU, doctora. Ah, perfecto. Ya. En este caso ¿A qué puede asociar la ITU? tendría repercusiones en el bebé, como por ejemplo puede haber sepsis,
también puede haber una meningitis o también una propia ITU en el bebé, o también que podría ser prematuro o enfermedades respiratorias como neumonía. Perfecto. Entonces, todo eso van a ser las complicaciones tanto por tener ITU como por tener la ruptura de membranas. Son dos factores que pesan para pensar en algo de infección. Muy bien. A ver, ahora tenemos, había alguien más que pidió la palabra. A ver si lo que no los logro ver. Doctora, A ver, Doctora, ¿alguien más? doctora. Sí. doctora, A ver, Tea Salazar, ¿se me escucha? no te escucho, no te escucho. Doctora, A ver, un poquito más fuerte. ¿se me podría Tu hacer nombre primero. Tea Salazar, doctora? Daniel. Ah, Daniel, ya te escuché. Ya, dime, ¿qué otro factor Sí, de riesgo? En sí, doctora, a mí me llama la atención la experiencia que puedo tener, que tiene el bebé. He visto que hay una bilirrubina total de 14. Ya. ¿Vale? Sí, te escucho, te escucho. Y eso puede estar relacionado pues con, podría ser, ¿no? Como la paciente tiene grupo O, podría ser una incompatibilidad del grupo O, ¿no? Justamente una incompatibilidad del sistema ABO. Posiblemente el Ya. bebé tener eh, eh, un tipo A o tipo B, y como la madre es tipo O, podría desarrollar Pero escúchame, ya te hemos dado el grupo sanguíneo del bebé. Sí. ¿Qué grupo es? A ver, ya te hemos dado ese dato. A ver, Carolina, en una lámina antes está el grupo sanguíneo del bebé. Por favor, presenta, No hay, ahí está el grupo sanguíneo del bebé y el bebé es O no hay, positivo. ¿Mantienes no hay ningún, tu diagnóstico? no lo mantengo. Ok, muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Doctora. A ver, ¿tu nombre? Doctor, es Diana Ramírez. Doctor, Diana. Ya, Diana, a ver. Diana También, Valeria, ¿no? sí, doctora, lo que me llamó la Ya te atención escucho. fue la cesárea que fue el motivo de parto, pero por la taquicardia fetal, ¿no? Que presentó el neonato en este caso. Ya. ¿Por qué crees tú que este bebé puede haber hecho taquicardia fetal? Sí, esta taquicardia fetal puede ser eh, producida, ¿no? Ya sea por infección intrauterina y vemos que la paciente también presentó ITU, ¿no? Puede ser por fiebre o incluso compromiso fetal, ¿no? O sea, te llama la atención, de hecho, la cesárea es la acción debido a la presencia de ese sufrimiento fetal y ya tus compañeros habían explicado los problemas infecciosos que podrían estar ocurriendo, ¿verdad? Ok, sí, Doctora. es relevante el tema, pero no es el efecto de la cesárea y la taquicardia. Recuerden que estamos viendo factores maternos o perinatales y la repercusión en el bebé. Por ende, cuando tú dices la cesárea, me preocupa la cesárea por la taquicardia fetal. No, la taquicardia fetal es lo que motiva que hagan la cesárea. No es que la cesárea genere la taquicardia fetal. ¿No? Muy bien. A ver, Rayleigh. Sí, doctora, buenas tardes. Quería comentar un par de cositas. Rayleigh, ¿tu Sí, doctora, apellido? ¿me escuchan? Rayleigh Pimentel Sánchez, doctora. Sí, pero Me llamaba, ok, sí, ya. me llamaba la atención que en primera instancia se había hablado de una ruptura prematura de membranas. Yo sé que el compañero lo dijo, de 18 horas, que ya es un factor de riesgo para sepsis. Pero creo que no lo habíamos correlacionado para sepsis, sino para otra patología. Para mí se relacionaría para sepsis. También me llama la atención las cetonas positivas y también me llama la atención que se había encontrado la ictericia, pero esa ictericia yo lo estaba relacionando más como algo fisiológico.
porque durante el proceso del desarrollo el neonato no tiene las enzimas hepáticas, si no me equivoco, la enzima hepática suficientemente como para poder transformar las bilirrubinas directas a indirectas, y eso no permitiría una depuración adecuada de este pigmento, ¿no? Y se traslada a la piel. Y como se ha mostrado que está en las primeras horas de su desarrollo, entonces pensaría primero en algo fisiológico. Si continuaría, Sin pensaría que embargo, estaría en relación a su lactancia, ¿no? A la lactancia. sin embargo, fíjate, Reini, y fíjense todos, cuando yo digo algo fisiológico, es algo que ocurre siempre, que debe ocurrir. Lo fisiológico debe ocurrir. Por ejemplo, respirar es fisiológico, que el corazón lata, que la circulación, que podamos fisiológicas. ¿Y qué pasa si no ocurre? Si no ocurren, estamos mal, estamos enfermos. Entonces, si yo digo que la bilirrubina es fisiológica como tal, el que no tiene ictericia estaría enfermo. Y eso no es real. Entonces, días que comienzan tempranamente, hoy se sabe que la bilirrubina es un barrendero de radicales libres y que además de las incompatibilidades ya conocidas, pues acompaña muchas patologías. Entonces, y cuando a ti te llama la atención las cetonas maternas en orina, ¿qué repercusión tendría en el bebé? ¿A qué crees que podría asociarse en el bebé? En el bebé, lo podría asociar en el bebé, una acidosis. No podría decirle, doctora, en este momento no lo recuerdo. Pero supongo que es un desorden metabólico que podría ejercer sobre el bebé a nivel sanguíneo, de repente. Sí tendría efecto, ¿no? Sobre su respiración, de repente, distrés respiratorio. Ok, a ver. Gracias, doctor. A ver, Carlos, tu apellido. Carlos Zúñiga, doctora. Ya, a ver, te escucho. Sí, sobre las cetonas positivas, la presencia de los cuerpos cetónicos en una gestante no solo indica diabetes, sino ya una complicación de esa diabetes. Ahora, hay que tener presente que los cuerpos cetónicos pueden atravesar la barrera placentaria y producir acidosis en el feto también, ¿no? Ahora, a largo plazo, esta presencia de cuerpos cetónicos puede afectar el desarrollo neurológico del bebé, ¿no? O sea, del bebé. Eso, ¿no? Quería complementar esa parte de los cuerpos cetónicos, doctora. Sí. Ok. Doctora, buenas. Bueno, creo que ya se habló de los antecedentes más importantes, sin embargo, me gustaría poder comentar de la dermatitis y la rinitis, ¿no? Porque también la madre dice que ha tenido rinitis y en los antecedentes postnatales está con la dermatitis. Creo que eso se tiene que tener en cuenta, ya que más adelante, digamos, si el paciente pueda tener una complicación tal vez infecciosa en los pulmones, puede exacerbar haciendo broncoconstricciones, ya que nuestro paciente sería un paciente atópico, posiblemente. Muy bien, las atopías se heredan. Y si mamá tenía antecedentes de atopía, tal vez no sea eso su causa del problema actual, pero sí hay que rescatar que ese niño puede llegar a tener problemas dermatológicos más adelante. Perfecto. ¿Alguien más? Tengo a Merani. Doctora. Merani, a ver. Doctora, Ñaña Reyes. A ver, ¿quién? Ñaña Reyes, doctora. A ver, te escucho. Otro factor de riesgo, doctora, que me llamó la atención es en su fórmula obstétrica. Te escucho muy entrecortado. ¿Ahí me escucha bien, doctora? Te escucho muy entrecortado. Doctora, buenas tardes. Guido Romero. Doctora, ¿me escucha bien? Sí, se escucha, Mayumi. Doctora. Ahora un poco mejor, sí. Ya, doctora, lo que le Pero mencionaba a ver, está hablando Ñaña Reyes, un ratito. Sí, doctora. Está hablando Ñaña Reyes. Ya, sí, déjenla terminar de hablar.
Lo que le mencionaba, doctora, es que en la fórmula obstétrica se mencionaba que había tenido una gestación y da a entender que es una primigesta, ¿no? Y esta primigesta podría llegar a tener riesgo en el bebé, específicamente riesgo de asfixia. También ¿Por qué una primigesta va a tener riesgo de asfixia? ¿Por qué? ¿Cómo lo estás relacionando? podría haber también, o bueno, riesgo de asfixia en el caso de que en el momento del parto se pudo haber habido una incompatibilidad cefalopélvica que impida que el bebé salga adecuadamente, ¿no? O también sobre todo por eso. Ok, el riesgo de ser primigesta, está bien. Ahora le damos el pase a Merani. Sí, doctora. Bueno, yo estaba viendo más la parte del prenatal, cuando ya hablaron todo, pero la parte de ecografía me mencionan de que hay circular, ¿no? Un circular simple, pero eso no quiere decir o no nos da a entender también de que haya sido un sufrimiento fetal, ¿no? Porque no es una ecodoppler. Y habría que valorar también lo que es la flujometría en el bebé. Ok, sí, pero fíjate que si tú tienes el antecedente de un circular y ya tienes al paciente que está haciendo taquicardia, que está haciendo signos de sufrimiento, pues una opción es el hecho o una causalidad es el circular, como lo dijo ya un compañero previo a lo que tú estás hablando, ¿no? Si solo vemos el circular nada más de por sí solo, no hacemos diagnóstico de sufrimiento fetal. Pero porque ahorita no estamos haciendo diagnóstico, estamos haciendo factores de riesgo. Un circular puede asociarse a un sufrimiento fetal, ¿no? Muy bien. Diego también quería hablar. Doctora, buenas tardes. ¿Puedo participar? Sí, ¿tu nombre es Diego? No, Romero Cerrón. Ya, Diego levantó la mano antes, a menos que la haya bajado, ya la bajó, ¿no? Ya, entonces si ya no, entonces a ver, ¿tu nombre completo es? Romero Cerrón, Guido Luis. Ya, a ver Romero, te escucho. Bueno, como factor de riesgo me llama la atención que los padres hayan tenido una hermana, ¿no? O hermanas que hayan fallecido dentro del primer año de edad. Entonces, si eso trato de asociarlo con alguna malformación posible, como, bueno, no la taquicardia fetal, por ejemplo, podría presentar el feto alguna malformación cardíaca asociada a esos antecedentes de las hermanas de los padres. Ok, muy buena asociación, de acuerdo. A ver, ¿quién más? Yo, doctora. Tardes. Doctora, podría responder. ¿Me escucha otra? Sí, te escucho. Ya, otra. Una de las causas, bueno, mi nombre es Ivana Gutiérrez, otra. Bueno, lo que pude observar es la causa de sufrimiento fetal, ¿no? Que llevaría a una taquicardia fetal. Hay causas tanto maternas y fetales. Entre las causas maternas tendría que ver de hace cuánto tiempo fue el ITU, ¿no? Si fue resuelto o no. ¿No? Porque también la fiebre podría llevar al aumento de taquicardia fetal. Eh, Dentro de los exámenes que mencionan, bueno, la ictericia fisiológica a predominio directo está normal.
tanto el líquido también está normal, lo que tal vez descartaría una coronitis o una ITU, ¿no? Que llegó a una infección neonatal y de sufrimiento fetal. Bueno, es lo que yo podría observar ahí, ¿no? Ok, sí. ¿Tu nombre? Porque no lo llegué a anotar. Timanau Gutiérrez. ¿Cómo? Timanau Gutiérrez. Timana Gutiérrez. Ya, Sí. ok. Denme un segundito. ¿Aló? Mi internet creo que está mal. Dijo que ya volvía. A ver, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ya está, perfecto. Entonces, a ver, un segundito. Ya, muy bien. Hasta ahí paramos con todo lo que representa factores de riesgo, porque ya tenemos muchos factores de riesgo hasta ahora anotados. Vamos a hacer un recuento de todo lo que ustedes han hablado. Y miren, hablaron de la ictericia, hablaron que la ruptura de membranas, bueno, la ruptura de membranas la asociamos junto con lo que viene a ser el ITU, porque tienen la misma repercusión. Hablaron de ictericia, hablaron de la posibilidad de incompatibilidad, del circular de cordón que puede llevar a asfixia, óbito, puede hacer anemia, sufrimiento fetal, la obesidad materna o IMC alto que puede llevar a macrosomía, trastornos metabólicos en la vida, los factores infecciosos como ITU y RPM que vimos que podía llevar a sepsis, meningitis, ITU del bebé, el que nazca prematuro, una neumonía, la presencia de las cetonas podría llevarnos, a ver, un segundito. No ves quién le va. Ahí nomás. Ya. Podría llevarnos acidosis en el recién nacido, problemas metabólicos. Hablaron también que el antecedente de una primigesta podría poner en riesgo una pelvis no probada y distocias en el nacimiento, inclusive asfixia. El problema de rinitis y dermatitis que podría llevar a complicaciones tipo atopía. Y luego también me parece que en el otro lado tenemos los hermanos fallecidos y que podrían haber malformaciones. Muy bien. Entonces, fíjense que todos esos antecedentes están bastante bien. Ahora vamos a ver la historia de esta enfermedad porque recuerden que este bebé no es que nace y ya se clínica, sino que este bebé el primer día de enfermedad estando en casa, y ahora vamos a ver todo eso que ustedes han analizado, qué tanta relación tienen con lo que va pasando con el bebé. Ese bebé se fue a casa, ya saben, se fue a casa el cuarto día y el sexto día la mamá lo nota irritable, ¿no? Está inconsolable realmente. Va a un centro de salud cercano a su domicilio y le dicen que su bebé tiene un cólico de gases. Entonces le dan tratamiento con simeticona. El tercer día de enfermedad ya tenía 9 días. Había tenido una disminución de ingesta de fórmula desde las 19 horas. Recuerden que la mamá le daba lactancia mixta y comienza a notar con somnolencia a su bebé. El día 4, día de enfermedad, 10 días de vida, ya hay una disminución importante, por eso lo trae a la emergencia del hospital. Muy bien, ¿qué más tenemos? Esto ya estamos hablando
¿Tienen alguna pregunta que hacerle a los padres? Algo que quisieran saber. Miren que viene con esta historia, ¿no? Pero, ¿tenemos alguna pregunta para hacerle? A ver, ¿qué opina? ¿Alguno quisiera saber algo más? Doctora, ¿podría ser si es que el ¿Tu cólico nombre, tu nombre, tu nombre? Ramos Cholán? Ok. Ramos. Muy bien. Ya. ¿Cuál es tu pregunta? No, o sea, podría ser la pregunta si es que los cólicos disminuyen con la simeticona en este caso, o si es que continúa. Realmente no, cuando le indican una simeticona, le dan una dosis, aparentemente ahí mejora, pero luego de eso, nuevamente lo notan ya no con cólico, pero cada vez más decaído. A ver, Luz Ramos, ¿alguna pregunta? Sí, doctora, yo realicé la pregunta. Ah, perfecto. Ah, ya está ahí, Luz. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. A ver, Celia. Sí, Celia, doctora, ¿alguna bueno, pregunta? preguntaría a los padres si el bebé ha tenido fiebre. No, no ha tenido fiebre. No fiebre. A ver, ¿quién más? Doctora. Doctora. Aquí tengo a Omar. A Doctora. ver, Omar segundo puede hacer su pregunta. Omar. Sí, doctora. Buenas tardes, Sí. doctora. ¿Cómo estás? Preguntaría, doctora, también acerca de, bueno, de sus vacunas, si ha tenido completas hasta la fecha, ¿no? Ok, sí, las vacunas están completas. Están completas, muy bien. A ver, Andrés Segarra. Bueno, sí, doctora, yo preguntaría si la madre consumió alcohol durante el embarazo. Ya. Más que todo por... No, no consume alcohol, no es consumidor, es cuando va a alguna reunión, pero no es consumidora frecuente de alcohol. Sí, doctora, más que todo lo preguntaba porque en antecedentes decía que el perímetro cefálico estaba en 32 centímetros, creo que mencionaba, un percentil 1. Estaba por Ok. debajo de lo normal. Y con las cetonas elevadas también se puede por ingesta excesiva de De alcohol. alcohol. Ok, muy bien. Entonces podría ser, estaba pensando en un síndrome alcohólico fetal. Ok. Consuelo Velázquez. Sí, doctora, yo quisiera saber, en este caso, le preguntarías cómo están sus deposiciones y también la frecuencia, si ha orinado, ha disminuido, ha aumentado. Ya. No se ha dado cuenta, nota el pañal en las últimas 4 horas seco, pero las deposiciones las nota normales cuando lacta. Muy bien. Avanzamos ahora y nos vamos al examen físico. Este bebé, cuando llega por la emergencia, lo ven muy pálido, ahí lo voy a ir escribiendo, pálido, hipoactivo, con la fontanela un poco deprimida, tiene una frecuencia respiratoria, poner en mayúscula, frecuencia respiratoria de 50 por minuto, una frecuencia cardíaca de 150 por minuto y además de esto está con una presión arterial de 80/30. Entonces, pálido, hipoactivo, no hay dificultad respiratoria. A ver, ahí estamos acá. No hay dificultad respiratoria, el murmullo pasa bien ambos campos pulmonares. Murmullo pasa bien ambos campos pulmonares. Ruidos cardíacos rítmicos, no soplos.
no soplos, abdomen blando, depresible, ruidos hidroaéreos normales, hígado 3 centímetros debajo del reborde costal, miembros superiores y miembros inferiores extendidos con hipertonía, le toman una glucosa ahí en emergencia y la glucosa sale 25 miligramos por decilitro. Pasa unos 10 minutos mientras piensan hospitalizar y todo eso, y a los 10 minutos de llegado de emergencia convulsiona. Ya, esa es la historia. Ahora vamos a los diagnósticos. Ahora vemos. María Vélez, con respecto a los diagnósticos, ¿cuáles son tus diagnósticos de este bebé? Con esos antecedentes, con esta historia, ¿cuáles serían tus diagnósticos? Ya, doctora, ahí se mencionaba lo que es la fontanela deprimida, así que aparentemente este paciente está deshidratado. También se mencionaba Entonces, escúchame, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo lo escribirías? Deshidratación neonatal. Ya, entonces, deshidratación. Ya, eso es lo que ella pone como diagnóstico principal. ¿Algún otro diagnóstico más? Doctora. Doctora. A ver, un ratito déjenme terminar con María Vélez. Sí, doctora. ¿Podría volver a la parte de donde estaba lo que viene a ser el examen físico, por favor? Acá En está. mis redes. Aquí Voy a tiene, estar. dice, el examen físico. Ya, doctora, muchas gracias. Bueno, ahí vemos que la frecuencia respiratoria está dentro de lo normal, igual que la frecuencia cardíaca. A ver, le tomé captura un ratito. Un momento, es que le tomé captura, pero no me carga. A ver, un ratito. Ya, pasamos entonces a ver Milagros Tocto. Sí, doctora. A ver. Bueno, sería la descripción, ¿no? Neonato de sexo femenino de 10 días de vida. Podría ser un diagnóstico. Ese es el primero. Siempre comenzaremos con el de edad. Neonata es realmente sexo femenino, así es que será neonata. Mujer de 10 días de vida. Ya, este es su primer diagnóstico. Ya, muy bien. ¿O tienes algún otro diagnóstico, Milagros? Sí, doctora, sería, por ejemplo, descartar sepsis. Ya, entonces, ¿sería descartar o sería sepsis probable? ¿Qué prefieres poner? Descartar sepsis. Ya, a ver si están de acuerdo con ella, en contra, descartar sepsis. Ya, a ver, otra persona. A ver, baja tu manito ya. A ver, ¿sigues tú tu nombre? Adriani Santana Romero. Adriani, ya. A ver, te escuchamos, Adriani. Sí, mi diagnóstico sería hipoglicemia neonatal porque tiene valor menor de 45 o que serían los 25 miligramos por decilitro. Y se asocia también por el hecho de la cetoacidosis en el antecedente de la madre, que probablemente sea por una complicación de la diabetes y como el cuerpo de la madre en ese entonces estaba con diabetes, eso significa alta glucosa en sangre, significaría que también le ha traspasado la glucosa al neonato o al feto. Y por eso ha desarrollado más insulina y por eso cuando ha salido de la madre, esta insulina ha actuado. Y la pregunta que se le hubiera hecho a la madre hubiese sido, ¿recibió lactancia materna?
o cómo fue, si fue ahí mismo, si fue controlada. El tratamiento también le puedo decir. No, todavía estamos en diagnóstico. Entonces, algo importante, sí, Adriani, es que si bien es cierto que tenemos el dato de grupos cetónicos, también es verdad que en ningún momento tenemos el diagnóstico de diabetes materna. Pero sí es real que el bebé tiene un valor de glucosa de 25, que es en un diagnóstico de hipoglicemia, es correcto. Muy bien. Otro participante. Doctora, Sí, te escucho. Sí, doctora Reilly Pimentel. Quería comentar que dentro de la clasificación, yo recuerdo que sí había una clasificación de sepsis probable, pero creo que como en este caso yo estoy encontrando más signos clínicos. ¿Podrías repetir, por favor? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu diagnóstico? Hola, ¿me escuchan? Se le cortó al compañero, doctora. Parece que es un Ya. A ver, porque no anoté ni su nombre. A ver. Están votando, doctora. Están votando los compañeros. ¿Están votando? No te entiendo. Están votando los compañeros. Sí, doctora, creo que hubo un problema y me retiraron de la reunión. No puede ser. A ver, ¿quién es el que tú estabas hablando, verdad? Hola. A ver, chicos, por favor, tenemos que tener ética con nuestros compañeros. Déjenlo hablar a su compañero. No lo saquen. Doctora, están que me hablo y me están cortando a cada momento. A ver, pero ¿por qué puede ser eso? A ver, voy a dejar de compartir entonces. A ver. ¿Quién está hablando en estos momentos? Reilly Pimentel, doctora. Reilly, ya. A ver, Reilly. ¿Cuál es tu diagnóstico? Habla rapidito para que podamos dar el paso a otro compañero. Sí, doctora, sepsis dudosa. A ver, no hay un diagnóstico de sepsis dudosa. Tenemos el niño potencialmente infectado porque la madre tiene ITU o RPM. O tenemos sepsis probable, ¿no? Casi el potencialmente infectado por madre, esto con infección, entraría en el descarte de sepsis. Y o tenemos sepsis probable, pero ya no me pongas otro sepsis dudosa. O sea, sí, ¿te quedas con sepsis probable o descarte de sepsis? ¿Cómo lo pondrías? Sí, doctora, yo lo comentaba porque en mi rotación por la maternidad hicimos una lectura sobre el consenso iberoamericano de la Sociedad de Neonatología del CIBEN y ahí utilizaban el término de la sepsis dudosa, sepsis definitiva. Pero bueno, en este caso, sepsis probable. Sepsis probable, ya. Gracias. Ok, muy bien. Ahora, a ver quién más está levantando su mano. Por aquí, Chayun Alexandra. Jacqueline. Sí, doctora, justo estaba viendo también lo mismo de descarte de sepsis probable, pero ya lo mencionaron mis compañeros, era lo que estaba observando. Luego lo que no observé, doctora, en las opiniones, bueno, era el peso del bebé para ver si es que el bebé había sido bajo peso al nacer o si era... Eso, doctora. A ver, pero sí lo dijimos, el bebé nació con 3 kilos 415. Y era un Sí, bebé... ok, doctora. No. Ok. No lo fijaste. Muy bien. Entonces no tienes nada tú, Jacqueline. A ver. ¿Quién más? Doctora, Pérez Acuña. A ver, Pérez Acuña.
¿Algún otro diagnóstico? Doctora, ¿se me escucha? Sí. Sí, doctora. Bueno, no sé si lo pusieron, pero creo que por los 25 miligramos que tiene el niño, o sea, de glucosa podría ser una Ya dijeron hipoglicemia. hipoglicemia. Ok. Traten todos de estar atentos, porque si no nos vamos hasta muy tarde. Traten de estar atentos y poder avanzar. No Doctora, repitan lo los que también vi- diagnósticos ya dichos. Lo que también vi fue que a los 10 minutos tuvo convulsiones. Eso también Sí. podríamos ponerlo como diagnóstico. Podría ser podría ser un síndrome convulsivo y eso es importante. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver si en esa convulsión el niño se desmayó, si estuvo acorde en espacio y tiempo. Eso es muy importante saber por las convulsiones, ¿no? Eso sería creo que Fíjate, un diagnóstico. un niño de 10 días difícilmente que esté orientado en espacio y tiempo, ¿no? Bueno, sí, Hasta el sí, síndrome convulsivo estamos bien. A ver, ahora le preguntamos a Anabel Pinedo. Ok. Sí, doctora. Buenas tardes, doctora. También podríamos descartar anemia en la niña. ¿Por qué? ¿Por qué quiere descartar anemia? Justamente se había mencionado que, por ejemplo, estaba con el tema de taquicardias, podría tener algún problema cardíaco que la haga propensa a presentar anemia. Generalmente los problemas cardíacos per se no tienen que ver con la producción de glóbulos rojos. Entonces, También por el circular en el cuello, también que era un problema que presentaba. eso es otra cosa. Por el circular en el cuello sí podríamos ponerle descartar anemia, además que en el examen le encontramos pálida. Muy bien. ¿Quién más? Brian. Sí, doctora, correlacionando, ¿no?, con lo que el compañero menciona, ¿no?, sobre la convulsión. Bueno, si bien es cierto, hicieron la pregunta de la fiebre, pero no cuantificaron o no sabían si había hecho, y es común hacer una convulsión febril, ¿no?, dentro de las Ya primeras. dijimos que no tenía fiebre. Habían dicho que no tenía, yo había escuchado que no lo habían cuantificado, pero No, bueno, era no una tenía parte, ¿no? fiebre. Ok, muy bien, ya. ¿Quién más? A ver, fíjense, ya tenemos esos diagnósticos ahí. Hay Doctora. uno importante que todavía no ha sido dicho y que es muy importante. Fanny Torres. Doctora, ¿podría ser lo que vendría a ser la desnutrición de esta neonata, ¿no? Ya que mencionan que al tercer día, ¿no? Tuvo una disminución, ¿no?, de la ingesta y que tuvo dado por fórmula también. Sí, pero eso no te habla de una desnutrición, ¿no? A lo más una deshidratación, pero pesó al nacer 3,415 kilos, lucía algo deshidratada, pero no tengo el peso de ingreso acá. Pero no podemos hablar de desnutrición en solo 10 días de vida, ¿no? Entonces no sería el diagnóstico desnutrición. Giancarlo. Algo que podría agregar es sobre las preguntas, doctora. ¿Cómo fue No, reflejo ya de las succión? preguntas pasamos. Estamos en diagnóstico. En ¿Qué diagnóstico, diagnóstico más pondrías ahí? una posible sepsis neonatal Pero por mira que ya está allí y una persona dijo descarte de sepsis y 3 dijeron sepsis probable, así es que está como sepsis probable. sí, porque eso Entonces, no, explicaría, claro, pero no puedes, o sea, tomar el uso de la palabra, levantar la mano para decir algo que ya está puesto. Ya, Daniel en el Sea. caso, doctora, ¿podría descartar una meningitis? Ya, Doctora, disculpe. eso sí tiene más sentido. Sí, por las Entonces convulsiones y ponemos las rigidez. descarte de meningoencefalitis. Ya, la última intervención. A ver, Daniel Sea. Doctora, con respecto a lo que se estaba hablando anteriormente, ictericia, aumento de 3 centímetros por el reborde costal, incluso la clínica de deshidratación, la hipoglicemia, ¿no? Y todo eso, bueno, me da a entender. Y encima, un punto muy importante que le dieron al paciente fórmula, no supongo, no la fórmula, pero no sé qué fórmula, la verdad.
y todavía seguía manteniendo su mal estado, ¿no? Todavía seguía teniendo los dolores, estaba creo que fatigado, no sé, no pude escuchar muy bien en ese momento. Fíjate, dolores no, porque es un niño de 10 días, no dice, mamá, me duele el pie, no. Es un niño que estaba primero irritable, inconsolable, que lo llevan al médico, que lo diagnostica de cólico de gases, y luego en los siguientes días notan cómo se vuelve cada vez más hipoactivo, 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 ya no quiere succionar, no succiona, y por eso lo traen a la emergencia. Encuentran la hipoglicemia y a los pocos minutos convulsiona. Sí, y también las convulsiones. Todo eso me hace pensar en un problema de galactosemia. Ya, entonces su compañero quiere descartar galactosemia. Galactosemia. Muy bien. Ya, entonces hasta ahí tenemos los diagnósticos. Miren, esa es una niña que hemos analizado sus riesgos, hemos visto su examen, su historia de enfermedad, y ahora resulta que es una niña de 10 días que entra por emergencia con hipoglicemia, con sepsis probable, descarte MEC, con deshidratación, con síndrome convulsivo, descarte de anemia e inclusive tenemos descarte de galactosemia. Nos vamos al plan de trabajo ahora y en el plan de trabajo, ¿qué cosa vamos a pedir para corroborar estos diagnósticos? A ver, ¿quiénes hasta ahora todavía no han participado? A ver, voy a ver. Tenemos a Elías Ortega. Y voy a decir una lista porque luego que comparto ya no puedo ver la lista de todos. Después va a hablar Dariana Vera. Después Jean-Pierre Tello, creo que no ha participado hasta ahora. Jean-Pierre Tello, Diego, que antes no habló. Ya, y pondremos un par más. Mayumi Ñaña. Y tengo ya Elías Ortega que va primero. Daniel Sea y Chayun Alexandra. Jacqueline. Ya. Ahí tengo 3, 6, 7. A ver, Elías Ortega. ¿Cuál es tu plan de trabajo? Sí, doctora. Bueno, si estamos sospechando de sepsis probable, o el estándar hemocultivo. Ya, entonces vamos a pedir hemocultivo. Dime, ¿qué más? Dime 3 cosas. También vamos a pedir glucosa por está en 25 si no me equivoco. Ya. PCR, Ok. PCR. Y PCR. Ya, listo. A ver, Daniel Vera. 3 cosas dentro del plan. No, doctora, sería, buenas tardes, Vera Dariana. Ah, Dariana, disculpa. Ya. Sí, doctora. Bueno, para sepsis, bueno, podríamos pedir también un hemograma. Ya. Procalcitonina también. Podríamos pedir, por ejemplo, enzimas hepáticas por hepatitis por TORCH. Pero no está en el diagnóstico de descarte de TORCH. Entonces, Fíjate, ahí tenemos los diagnósticos que han dicho todos. Sobre eso nos vamos a orientar. Ya. Entonces, un AGA, doctora. Ya. AGA, electrolitos. Una gasometría y electrolitos. Muy bien. Ahora le decimos a Jean-Pierre Tello, ¿qué más en el plan de trabajo? Sí, doctora. También estaba el diagnóstico, creo, de síndrome convulsivo y meningoencefalitis, entonces sería una punción lumbar también. Muy bien. Entonces, una punción lumbar. ¿Y qué vas a pedir en la punción lumbar? Ya. Los parámetros tanto de glucosa, tanto para ver la cantidad de leucocitos, de proteínas, y dependiendo de eso saber si es vírico o bacteriano, ¿no? Incluso hasta Todo tuberculoso. esto es el estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Aparte del citoquímico, donde se hace todo ese estudio de la celularidad y de los niveles de glucosa, ¿qué más vas a pedir en esa punción lumbar? Sí, la celularidad,
también lo que es, si es tuberculosis, el Gram y la glucosa, ¿no? Más que todo eso me ayuda para saber frente a qué Ya, estoy, si es vírico, bacteriano o ya. ¿Qué más le micótico, ¿no? falta? A ver, Diego Tupa, ¿qué más le falta a Jean-Pierre? Ah, bueno, doctor, yo iba a mencionar lo que era como estaba mencionando en el diagnóstico galactosemia, quería mencionar lo que era esto, prueba de orina para galactilol, análisis de sangre para galactosa, y con respecto a la anemia también se puede hacer un recuento de reticulocitos. Solo los reticulocitos, nada más. Bueno, hematocrito también. Ya, entonces, el hematocrito, ya. Ok. Ahora, Mayumi, Sí, ¿algo doctora, ¿me más? escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, Ah, sí te ya. escucho. Doctora, en la punción lumbar también podríamos buscar no creo que ya se incluyen las proteínas también, ¿no? Claro, en el citoquímico va todo eso, pero falta algo más que le voy a pedir. Ya que voy a hacer la punción Los lumbar, tengo que pedir algo más. leucocitos también, doctora. Eso va en el estudio citoquímico, que es la química y las células. Ya, Entonces, nada tienes. muy aparte de eso, doctora, también podría llegar a pedir una ecografía cerebral, porque me llama la atención mucho sobre su fontanela deprimida. Ya, ecografía cerebral. Ya. Ok, Daniel Sea. Doctora, Daniel Sea. Ya hicimos la ronda de 7 personas. Daniel Sea. Doctora, el compañero escribió que se le fue el internet. Ya. Meriani, entonces. ¿Tú quieres participar? No. Solo mi compañero Villanueva que está levantando la mano ahorita. Ya. Ok. Xiaomi Jacqueline. Sí, doctora, un examen de líquido cefalorraquídeo puede ser y una Pero prueba de escúchame. imágenes como... Escúchame, Merani, tienes que estar atenta. Ya han dicho punción lumbar. Hasta 3 personas han hablado del citoquímico en la punción lumbar. ¿Tú quieres Doctora, pedir yo no algo hablaba. diferente del citoquímico? ¿O te refieres a lo mismo que ya han dicho 3 compañeros? Sí, era en citoquímico, doctora. Ya. A Una ver, índice de IT, doctora. ya, eso dentro del hemograma. Índice de TI, sí. Ya. Ya. Soy A Tume, ver, doctora, Shaunin. Shauni Tume. Sí. Ya había puesto tu 0 en antes. Ya. A ver, Daniel Sea. Doctora, ¿Qué más? disculpe. ¿Qué Doctora, más en ¿se me esta escucha? parte? Sí, Daniel, Doctora, habla. lo que pasa es que ahora mi internet está intermitente y no he podido ver, pero he participado dos veces en el transcurso de la exposición. Le di también con respecto a la lactosemia y también a algunos factores de Ya, riesgo. mira, escúchame, Daniel, estamos en el pedido de qué más en el plan de trabajo. Tú estás viendo lo que está ahí. ¿Vas a pedir algo diferente? Mm, Nada. Entonces, por la pura levantas tu mano, Daniel. Ya, no, a ver, no levanté la mano, ya otra. te vi con la mano, entonces bajen su mano después que participa. David Centeno. Sí, doctora, buenas tardes. Con respecto para completar lo que es el estudio de las convulsiones, aparte de la ecografía cerebral, también podría recomendar una encefalograma o una tomografía cerebral, ¿no? Más que nada también para terminar con el diagnóstico de la meningitis encefálica. Ok. Tomografía y electroencefalograma. Ya. ¿Alguien quiere pedir algo más? Brian Pérez. sí, doctora, para lo que es la galactosemia, también hablaron sobre la prueba de sangre, ¿no? Pero también puede ser un cribaje genético. Ya. Aquí lo vamos a poner al costado. Ya. ¿Alguien quiere pedir algo más? Giancarlo Timana. Pediría Doctora, también por la Giancarlo. deshidratación
electrolitos, ¿no? No Ya se lo encuentran. pidieron, Giancarlo. Ya está, dice gasometría y electrolitos. Vean lo que ya tenemos. Ya. Doctora, A ver, Luz Ramos. Sí, doctora, con respecto a la galactosemia, ¿podríamos cuantificar las enzimas GALT en los eritrocitos? Ya, por eso ya está el estudio en sangre, pues. Ya está. Ya, Edwin Villanueva. doctora, ¿podría ser una ecografía transfontanelar para la hidratación? También ya está. Lean lo que ya tenemos y no estén hablando por las puras. Fíjense, está hemocultivo, glucosa, PCR, hemograma, procalcitonina, gasometría con electrolitos, punción lumbar para hacer citoquímico nada más. Todo para galactosa. La prueba en sangre, que es el GALT, la prueba en orina, el cribaje genético, reticulocitos hematocrito, ecografía cerebral, tomografía y electroencefalograma. Los diagnósticos a los que habíamos llegado eran neonata mujer de 10 días, hipoglicemia, sepsis probable, descarte meningoencefalitis, deshidratación, síndrome convulsivo, descarte anemia y galactosemia. Voy a dar pase a alguien más, pero por favor es para que diga un estudio o algo que no está. No vale repetir, si no, cuenta puntos negativos. A ver, Consuelo Velázquez. En punción lumbar, doctora, acerca del estudio citoquímico, también se podría realizar un cultivo. Claro. Lo que no habían dicho es el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Ya que lo van a hincar, le van a hacer una punción, no solo hacen el citoquímico, tienen que cultivar. Muy bien, yo creo que con esto vamos avanzando. ¿Alguien quiere pedir algo más que no esté puesto? Doctora, una consulta. Doctora, Sí. cuando hay cólicos y posiblemente podríamos sospechar de una enfermedad abdominal, ¿podríamos así poderle pedir transaminasas, ¿no? Amilasas, como quien dice, para descartar, para ya no tener eso de algún problema como pancreatitis, ¿no? No, ¿Podría ser, porque doctora? fíjate que no fue sostenido, fue un cólico y luego ya no se presenta más, ¿no? Además, para pedir transaminasas, para pedir todas esas cosas, tenemos que tener algo más que oriente ese tipo de cuadro, ¿no? Que aparentemente pues no lo tenemos. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a otra parte. Ya no tengo más intervenciones ahí. Y ahora vamos a pasar al tratamiento. Ya, tratamiento. A ver. A ver, Romina. Tratamiento. En este caso de este paciente que estamos hablando, ¿qué cosa pondrían en su tratamiento? Se le debe hidratar, doctora. Ya. A ver, un tratamiento yo no le puedo decir a la enfermera solamente hidrátelo, señorita. O sea, un tratamiento RP no puedo poner yo hidrate. No, no puedo poner eso. Si alguien puede hacer los cálculos de destroza, los va haciendo. Y voy a poner acá lo que estás diciendo, que es destroza. Ya. A ver. Brian Ramírez. ¿Qué más? ¿Qué tratamiento? Doctora, ¿puede ser la fototerapia para tratar la ictericia? Pero fíjate que ya no dijimos que estaba amarillo al momento del ingreso. Estuvo amarillo los primeros días, pero ya cuando ingresa y tiene 10 días, lo que está es pálido. Entonces vas a poner fototerapia a un chico que no está amarillo, que está pálido. Doctora, en todo caso, control de funciones vitales. Ya. Ok, muy por debajo, casi al final va a aparecer control de funciones vitales. Ya. A ver, Diego Pantoja. Doctoras, ampicilina, bueno, por el peso necesitaría 170 miligramos por vía venoso. Ya. Entonces, si tengo un diagnóstico de sepsis probable, voy a dar ampicilina.
¿Cuánto le estás dando por kilo en esa cantidad que me dices? ¿Cuánto me dijiste? ¿170 ahí? 170 miligramos seguido. ¿Cuánto has calculado por kilo? Seguía, bueno, cada 12 horas por vía endovenoso. Ya. ¿Cuánto por kilo has multiplicado para que te salga esa cifra? Son... El peso del paciente, me imagino que lo estás calculando con el único peso que tenemos, que es el de 3 kilos, porque no tenemos peso al ingreso, y está bien que los cálculos los vamos a hacer con 3,415. Con ese peso, 3,415. Sí, ¿se me escucha? Ahora sí. Sí, bueno, seguía, no sé si me logra escuchar, pero bueno, seguía 50 por... 50 por kilo. Entonces, la dosis de ampicilina es 50 miligramos por kilo y el intervalo realmente a los 10 días ya no es cada 12, sino ya a los 10 días es cada 8. Ok. Adriani Santana. Sí, doctora. Sí, te escuchamos. Como está convulsionando y está con hipoglicemia, se le debería dar 13,66 centímetros cúbicos de dextrosa al 10%, porque sería el bolo completo, 4 centímetros. ¿Cuánto estás dando? Ya, pero generalmente el tratamiento de la hipoglicemia, y vamos controlando de inmediato, porque no sabemos realmente esa convulsión a qué obedece y tampoco lo queremos llevar a una hiperglicemia. Entonces la recomendación va a ser esa dextrosa en bolo. ¿En qué porcentaje es esa dextrosa? ¿Con qué concentración? En 10%. Ya, 10% entonces, y solamente le ponemos 2 nada más, 7 cc endovenoso STAT. Es el bolo de glucosa para manejo de la hipoglicemia. A los 30 minutos voy a tener un control, pero de manera inmediata vamos a poner una vía con un adecuado VIG de dextrosa. Muy bien. ¿Qué más en el tratamiento? A ver, Wendy. Doctora, ¿me escucha? Sí. Ok, primero deberíamos saber, ¿no?, a dónde pasar a la neonata. En este caso, podemos pasar a UCI. Ya. Depende de donde estemos. Para algunos hospitales podría ser intermedios, porque no la van a ventilar, pero podríamos pasar a unidad de cuidados intensivos. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? También en qué llevar al paciente, ¿no? En este caso podría ser una incubadora con una temperatura de 36,5. A ver, ¿la incubadora la pones a 36,5 o tú quieres que la piel esté a 36,5? La piel, doctora, de esa temperatura. Entonces ponemos incubadora en servocontrol. O sea, le ponen un cable, lo ponen en la piel para que se caliente para temperatura corporal 36,5 grados centígrados. Así. Ya, ¿qué más? A ver, ¿alguien más? Doctora, Sí, a la ¿tu dextrosa nombre? también es Edwin Villanueva, doctora. Bien. A Ya, la cuando dextrosa se le terminen puede... de hablar, bajen su mano
porque si no, solo veo a esa persona y no veo al siguiente compañero. ¿Edwin qué? Villanueva, doctora. Bacán. Ya. A ver, ¿qué Doctora, más? a la dextrosa no le faltaría poner ahí el sodio y el potasio, que son los electrolitos, y aparte también para el tratamiento empírico antibiótico gentamicina micacina. Claro, pero es que tu compañero solo dijo ampicilina y no Ah, dijo nada de gentamicina. Con respecto a la destroza, me han dicho destroza y no me han dicho los electrolitos. Sodio, Entonces, a ver, potasio. claro, ¿cuánto? Saca tu cuenta. ¿Cuánto Voy es a lo que toca? Ya, ¿y el sodio lo pongo solo o cómo es que viene? Ya, entonces saca porque no tienes. Y en cuanto a gentamicina, ¿cuál es la dosis? Ya está puesto, pero falta completar. A ver, Doctora. Rayleigh Pimentel. Sí, doctora. En caso de bueno, continuando con mi compañero, como es 7.5 miligramos por 3 kilos, 3.4 kilos, sería un total de A ver, 25. escúchame. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué cosa es 7.5 miligramos? Sí, doctora, como le comenté, continuando con lo que mi compañero dijo, se le vamos a dar la ampicilina más un aminoglucósido por el caso de sepsis neonatal. Entonces, ya le dieron la Pero ampicilina. la dosis no es 7.5 miligramos por kilo. Revísala bien, no es 7.5 miligramos. Gracias, doctora, voy a averiguar. A ver, Brian Doctora. Pérez. Sí, doctora, Brian con respecto a la gentamicina, creo que es 5 miligramos por kilo al día, ¿no? Entre los 7 días y también cubriría tanto como para sepsis como para lo que es meningitis a la vez, o sea, disculpe, genta, ¿no? Ya, la dosis 5 es para prematuros y se va variando la dosis por edad gestacional. Para un niño a término es 4 miligramos por kilo. Ya, 4 y En pesa este 3, caso, ¿lo redondeo a 4, 3 doctora? por 4.15, no, pesa 3 kilos Ya. 415. 3 por 4, 15, 12.45 sería de genta, doctora. Fíjate que es 4 por 3.415. No sale 16.16. Tampoco sale 16. Doctora, ¿sabe con peso 3 3.415? kilos 415 tienen que multiplicarlo por 4. Sale 13.66. Ya. 13.66. Ya, no lo va a poder sacar. 13.6 miligramos endovenoso lento y diluido cada 24 horas. Y esto debe de ponerse que se pasar en 1 hora. Porque hay bloqueo neuromuscular cuando se pasa rápido. Ya. Jan Jurik, a ver. Doctora, pero si el paciente está convulsionando, lo primero debería ser ABC y oxigenoterapia y anticonvulsionante de primera línea. Ya, ¿qué anticonvulsivante le vas a dar? Fenobarbital, 20 miligramos kilogramo bolo. Ya, entonces, fenobarbital. ¿Cuánto es? No puedo poner acá 20 miligramos. Tú tienes que darme la cifra. 20 miligramos por kilogramo bolo. Sería... ¿Cuánto? Si lo multiplico sería aproximadamente 70 miligramos. Ya. 70 miligramos endovenoso, lento, es endovenoso stat. Y luego damos mantenimiento. Y el mantenimiento ya va a ser 5 miligramos por kilo. Siquiera 24, 48, hasta que vayamos aclarando por qué es, ¿no? Entonces, esto por 5, 17. Y luego 17 miligramos endovenoso, silla lento y diluido cada 24 horas. Y se va observando. Ya. Con respecto al oxígeno, no se da oxígeno por cualquier cosa. Si tiene dificultad respiratoria, sí. El evento de la convulsión es un evento agudo, dura segundos, casi nunca minutos. Ese rato de pronto hay que cuidar, lateralizar, ver que no se vaya a broncoaspirar.
Si hay dificultad respiratoria, ponemos oxígeno. Si no hay dificultad respiratoria, no ponemos oxígeno. A ver, Jacqueline, ¿algo más? Sí, doctora. Indicar que no se le debe administrar nada por vía oral y puede ser BHE, barrera hematoencefálica. ¿Barrera hematoencefálica? NPO, de acuerdo. NPO. Que es nada por vía oral. De acuerdo en poner BHE, pero no porque sea barrera hematoencefálica, sino que esto es balance hídrico estricto. Balance hídrico. Sí, doctora. Ya, entonces eso tenemos que saber. Ya. ¿Alguien desea aportar algo más? Aún estamos dentro del capítulo, pidan a sus profesores que desarrollen esta parte de cómo se coloca una destroza en un niño de 10 días con sus electrolitos. Muy bien. La Doctora, observación, ¿sí? ¿Alguien? sí, doctora, disculpe. En la clase práctica yo también escuché que le daban a los pequeños con sepsis calostroterapia 0.6. Claro, pero fíjate, el calostro es una leche materna que se da ¿en qué momento? Sí, entiendo que es cuando nacen, ¿no? En sus primeras horas. Claro. Este niño Sí. tiene 10 días y Mm, acaba de convulsionar. Y le vas a hacer su punción lumbar y ya tiene 10 días. ¿Ves? Entonces, sí. cuando un niño nace prematurito, a término, asfixiado, como sea, tiene sus primeras horas, trata de dar calostroterapia, no para engordarlo ni alimentarlo, sino sobre todo para las ventajas inmunológicas del calostro. Pero cuando el niño tiene ya 10 días, la mamá no tiene calostro, ¿ya? Y no lo vas a tener eternamente sin comer, pero por lo menos las primeras 12, 18 horas tal vez hasta estudiar qué más va a pasar. Generalmente lo hospitalizas en NPO. ¿Ya? Sí, Muy doctora, bien. gracias. ¿Alguien desea aportar algo más? Ya. Doctora, una pregunta. Sí, Jean-Pierre. A ver, Giancarlo, ¿podría Giancarlo, darle también ¿qué? darle la combinación con amicacina genta? ¿En qué casos puedo Amicacina genta, 2 aminoglucósidos juntos. productaría con ampicilina y amicacina? Esa es mi duda, ¿no? Podría ser cuando sospecho de una sepsis. De hecho, en el primer nivel lo que más vas a tener es gentamicina. Por eso preferimos usarlo con gentamicina. Ambos aminoglucósidos, amica y genta, son ototóxicos, nefrotóxicos. Ventajas sobre otro con respecto a la cobertura, tampoco. Podemos iniciar con gentamicina, que es mucho más barato, que está en todo el país, ¿no? Ya, ok, gracias. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Ya. Solo alguna observación. Como nosotros en nuestro diagnóstico hemos puesto, miren, hipoglicemia ya le estamos dando bolo y destroza con electrolitos. Sepsis probable ya está en tratamiento con ampigenta. Para la deshidratación le vamos a dar su volumen. Para la anemia le vamos a dar su fenobarbital. Para la anemia y galactosemia vamos a ver cómo están sus análisis. Pero para descarte MEC, cuando yo doy descarte MEC, no doy las dosis clásicas de una sepsis. Sobre todo la gentamicina se modifica y en vez de ser 50 miligramos por kilo por dosis, para cubrir meningitis se duplica a 100 miligramos por kilo por dosis, lo cual en este caso, esto tendría que subir a 340, después de haber colocado ya, de haber pedido su hemocultivo y su cultivo de líquido cefalorraquídeo. Cuando ya venga el resultado del citoquímico que viene en horas y te diga que no hay nada de MEC, vuelves a tu dosis de basal de sepsis. Si a ustedes les llega la emergencia, un niño con estas características, esto es su esquema de tratamiento, ponen su primera dosis pensando en una meningoencefalitis, porque el niño ya les convulsionó, el niño viene de comunidad y es más, esto es el enfoque general de sepsis vertical. Cuando la
fuerza es muy importante para una sepsis comunitaria, con lo que vamos es con ampicilina y cefotaxima, que entra mejor, atraviesa mejor barrera hematoencefálica, porque gentamicina y amikacina no atraviesan bien barrera hematoencefálica. Muy bien. Hasta ahí estamos, no está mal, por razones de tiempo, vamos ya a avanzar. Hasta ahí ha sido la participación de ustedes y voy a pasar a contar ya de lo que se trata este paciente. Ya. ¿Y cómo se enfocó en el servicio? Acá estoy. Muy bien. En su problematización por problemas, tenemos que este paciente hizo una encefalopatía secundaria, se pensó a causa metabólica versus infecciosa. Y acá está la MEC. La hipoglicemia, descarte un trastorno de coagulación, tenía mucho compromiso neurológico para hacer solo la disminución del 4% del peso, no había ictericia ya, no había deshidratación evidente, pero sí había pérdida de peso, había estado casi 24 horas sin tomar fórmula y con hipoglicemia, tenía funciones vitales normales que llamaban la atención y no había... Doctora, se le apagó el audio. ¿Ahorita o hace rato? Hace 10 Recién segundos. Ya, entonces, el diagnóstico con el que quede este paciente es, bueno, aparte de ser una neonata de 10 días, de poner la sepsis probable, descarte meningoencefalitis, ¿no? El síndrome convulsivo, la deshidratación y descarte trastorno hidroelectrolítico. En emergencia plantearon el ayuno, la sondrogástrica, pusieron el bolo de destroza, dieron otra destroza con electrolitos a 150 cc por kilo con un BIG de 6.25, hicieron el uso de cefotaxima, pero no cubrieron dosis MEC, solo dieron dosis sepsis, hicieron un plan de trabajo con hemograma, PCR, perfil de coagulación, que eso le faltó a ustedes, gasometría, hemocultivo, preparar para PL, hospitalización en intermedios, porque en nuestro hospital la terapia intensiva es sobre todo para los chicos que requieren ventilación. Se hizo estudio de imágenes. A ver, ¿por qué no puedo pasar? Ya. ¿Cómo fue la evolución? Miren que la evolución ya son las notas. A ver, ¿por qué eso está tan arriba? Es la nota de ingreso al servicio de intermedios. ¿Cómo lo encontraron en el servicio de intermedios? A ver. Espérense que yo pueda subir esto. Ya. ¿Cómo la encontraron a esta niña? El hemoglucotest 2 horas después del bolo ya estaba en 64. La frecuencia cardíaca 115, saturaba 99 con buen nivel de presión. La piel ya estaba más hidratada, un buen llenado capilar, no había ictericia, respiratorio, cardiovascular normal, pero el sistema nervioso central dormida, con respuesta con llanto débil a la manipulación, con inexpresión facial, con hipotonía global, hiporreflexia. La fontanela ahora estaba media tensa, pero depresible, y solo hacía moro fase 1. El examen de la neuróloga, que siempre es más preciso, nos habla, aparte de todas las mediciones, pesaba 3,210 para ese momento, neonata mujer, incuna térmica, ventilada espontáneamente, sin distrés, con patrón regular, portadora de sonda, soporoso, no apertura ocular espontánea, solo con estímulo mecánico, pobre reactividad al estímulo mecánico, patrón de movimientos anormales, tipo braceo, quejido persistente, llanto peculiar, tono grave. La postura que nos habla es una postura de extensión de extremidades superiores e inferiores con ligera pronación de miembros superiores, manos en puño, pulgar no cautivo. El tono habla de hipotonía axial, hipertonía apendicular, a predominio de miembros superiores. Reflejos pectoral y bicipital presentes, rotuliano y aquiliano un poco más deprimidos. Reflejos primitivos como fotopalpebral presente bilateral, no reflejo de búsqueda, no succión, mordida débil, presión palmar débil, presión plantar ausente, ausencia de moro.
simetría facial, no reflejo nauseoso, pupilas isocóricas que reaccionan a la luz. Esta era la bebé cuando está en su primer día de hospitalización y de vida son prácticamente 11, 12 días de vida. Miren esa hiperextensión, no es normal, está dormida, generalmente no se ve así un bebé de 10 días, 12 días, está más flexionado, ¿no? Aquí ya es unos días después, pero estos son sus movimientos, miren cómo se mueve, media lenta, no está histérica, miren cómo está pálida más bien, ¿no? Parece que trata de enlazar con el entorno, pero mira, ese era el grado de movimientos, no es así como vemos a una bebé de 12 días. Normalmente una bebé de 12 días está más activa, hace un movimiento más parejo, ¿no? Aquí no tenemos ese caso. Muy bien. Aquí le están examinando, también más en vertical, ¿no? Hasta aquí. ¿Tienen algún diagnóstico presuntivo que ustedes quieran dar? Aparte de todo lo que ya han puesto y han dicho. Nada más. Ya. Entonces, avanzo. Avanzo. Ya vimos el examen físico. Vamos a ver la evolución en servicio. A ver, esto no se nota mucho. Un segundito que lo ponga más visible. Entonces, como ven ustedes, el cuadro más que respiratorio era un cuadro casi netamente neurológico, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué cosa es lo que le fue pasando. Doctora, disculpe, he dejado de compartir pantalla. Sí. Ahorita dejo de compartir un ratito porque de pronto mi mouse no funciona y no sé qué pasó. Ya, A ver, un segundito. Vayan pensando qué posibilidades podemos ir pensando. ¿Qué le pasó a mi mouse? Pequeño problema. A ver. Vamos a ver si así se soluciona. Ya. A todo hay solución. Sino que a ver, un minuto. Ya estamos. Ya. A ver. Lo que vamos a compartir es la evolución ya en servicio, cómo ha estado este paciente. Y ya estos son los diagnósticos. Acá está la evolución. Miren, el día 3 de mayo se mantiene con NPO, hipoglicemia persistente, llegó a tener un VIG hasta de 8, no realizaba apertura ocular soporosa, la ecografía cerebral estaba normal estructuralmente, tiene una maduración cerebral de 40 semanas. Neurología definió el caso como encefalopatía neonatal metabólica, sospecha de error innato del metabolismo. Se le pidió amonio, piruvato, lactato, tamizaje ampliado, que es el cribaje que por ahí pidieron, cromatografía en orina, resonancia magnética.
Al día siguiente el amonio salió en 217. Por encima de 100 está anormal y la mayoría de bebés están entre 20 y 40. El lactato estaba en 4.8. Comenzó a hacer movimientos anormales de pedaleo, como movimientos equivalentes convulsivos. El electroencefalograma marcó el monitoreo de amplitud integrada, habló de un trazado discontinuo con crisis eléctricas, o sea, convulsiones. Los hemos salieron negativos. El cultivo del cefalorraquídeo salió negativo. Pidieron control de amonio, el amonio salió en 81, seguía en ayuno, se inicia nutrición parenteral, se regulan las glucosas, la paciente seguía soporosa, pobre apertura ocular, patrón continuo en electroencefalograma, alterado a discontinuo, seguían las crisis eléctricas, tenía sueño, vigilia. El día 7 continuaba las crisis eléctricas, o sea, seguía convulsionando, hipoactiva, el amonio subía, bajaba, se hace el panel metabólico y por acá que tenemos glucosa 44, tenemos por acá perfil de coagulación renal normal. A este día 4 se inicia benzoato de sodio, que es un medicamento para barrer las cifras de amonio, que hace que pueda despertar del cuadro neurológico encefalopático asociado a los errores innatos del metabolismo. Sin embargo, todavía seguían habiendo convulsiones, ¿verdad? Esas crisis eléctricas que no es que se ve, llegó a elevar benzoato hasta 500, se agrega tiamina, que es vitamina B, ¿no? Fondo de ojo normal. Doctora, disculpe, su audio no se le escucha. No se le escucha, doctora. ¿Desde qué horas? ¿Hace rato? Desde el inicio de la diapositiva, doctora. Fondo de ojo normal. A ver. ¿Esto sí? La ecografía cerebral normal, el EKG normal. Estos son imágenes del monitoreo cerebral de amplitud integrada. Es un monitor que se pone unos parchecitos en la cabeza y vemos los trazados. Entonces aquí lo que vemos es un patrón discontinuo, hay muchas salvas con muchas picadas y esta irregular donde está marcando el cursor es una convulsión. Por acá tenemos otras subgrupadas y un patrón discontinuo, por ahí tenemos algunas salvas más, acá hay otra convulsión. Entonces, hay convulsiones que no dan repercusión clínica, o sea, que no vemos realmente cómo el cuerpo tiembla o se mueve, pero está convulsionando el cerebro. Para eso nos sirve el monitor. La resonancia magnética habló de un compromiso de brazo posterior de cápsula interna, tálamo troncoencefálico, la espectroscopía cerebral nos habló del incremento del pico de colina, que se ven algunos errores innatos del metabolismo. La cromatografía de aminoácidos en orina dio positivo a difenilhidracina, que se sospecha en una enfermedad que se llama enfermedad con orina, con olor de jarabe de Ares. Era compatible también con el pico de la espectroscopía hecha en la resonancia magnética. Se mantuvo el benzoato, el amonio fue bajando, comenzó a recibir estos niños de jarabe de Arce, que es un error innato del metabolismo, no pueden metabolizar un grupo de aminoácidos que son los aminoácidos ramificados, donde está valina, leucina e isoleucina. Y por lo tanto, si se llega a hacer el diagnóstico definitivo, tenemos que dar una fórmula especial que no tenga esto. Pero de los 3 aminoácidos ramificados, el cuerpo necesita 2, así tengamos estos desórdenes, porque luego tiene que ver con la integridad de la piel, si no hacen dermatitis muy severas. Entonces damos fórmula sin ninguno de estos, pero damos adicional isoleucina y valina. Leucina es la más tóxica, la que produce el daño cerebral. Esa sí se quita completamente. Siguió con su leche especial, llega a tener una dermatosis. El diagnóstico definitivo es un error innato de metabolismo, con enfermedad por orina, con jarabe de Arce. Comenzó a comer inicialmente con módulos calóricos hasta poder contar con la dieta, ¿no? El examen neurológico fue mejorando, su curva de peso y talla estuvo un poco por debajo
de lo que se quiera. A los 2 meses, esta es una de las leches que utiliza. Actualmente tengo foto actual, a ver, creo que no. Seguimiento proctalmo porque estuvo haciendo nistagmos, ¿no? Y creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Muy bien. Entonces, ¿qué queda para conclusión? Fíjense ustedes. La conclusión es lo siguiente. Frente a un chico que llega a una emergencia con cuadro neurológico, con antecedentes que te dicen por ahí de infecciones, porque son muy frecuentes, la citus, la rotura de membrana, son muy frecuentes, infecciones maternas muy frecuentes. El enfoque de pensar primero en una sepsis y si hay compromiso de un cuadro neurológico, completamente perfecto en pensar en sepsis y meningoencefalitis e iniciar tratamiento y hacer el plan de trabajo que ustedes han escuchado. Completamente de acuerdo. Pero, no dejar de pensar y no olvidar que no son las únicas enfermedades que existen en el planeta. O sea, frente a estas circunstancias, si el hemo te sale negativo, si los reactantes están negativos, tenemos que sospechar en otras cosas que trastoquen el sistema nervioso y que no sean infecciosas. Y lo otro que trastoca el sistema nervioso y no es infeccioso son los errores innatos del metabolismo. Patologías que no son tan frecuentes como el resfrío ni como la sepsis, pero que existen y pueden generar la muerte de los pacientes. Por ende, siempre que nosotros tengamos una acidosis metabólica hay que buscarle la causa. La mayoría de errores innatos van con acidosis metabólica. Entonces, si hay compromiso neurológico y hay acidosis metabólica y todo está negativo para infección, lo que sigue es pedir un amonio y insistir en tener una prueba para descarte los errores innatos del metabolismo. Que no es galactosemia lo único que existe. Esto, por ejemplo, es un error innato del metabolismo de aminoácidos ramificados. Y así como hay alteraciones metabólicas de cada carbohidrato que conocen, lo hay de cada grasa y lo hay de cada aminoácido. Y de otros nutrientes o sustancias que llegan a nuestro cuerpo. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario final. Doctora, A ver, Edwin Villanueva. Sí, doctora, no sé si de repente sea un poco tarde, pero me pidió que haga los cálculos del sodio y del potasio y de la dextrosa y como me demoré haciendo los cálculos ya lo hice, no sé si de repente me puede decir. Ya, a ver, dilo. Ya, bueno, en el sodio, bueno, para empezar el RP, dextrosa me salió al 5% con 512 cc, sodio 20%, 3.01 cc, potasio 20%, 2.52 cc, a una velocidad de goteo de 21 microgotas por minuto. Ya. ¿Cuánto le has puesto por kilo de peso de volumen? Por kilo de peso, bueno, lo multipliqué el 3.14, ¿no? Por 150 cc. Ya. A ver, pero si yo digo 512, tú me has dicho 512. Entre 3.415, no, a ver, espérate un ratito, 512. Entre 3.415, está bien, 150. Perfecto. ¿Qué VIG le estás dando? Le di un VIG de 5. Ahí sí hay una cosa a considerar. Está bien que cuando tengamos un recién nacido siempre comencemos con un VIG de 4 a 5, 4, 4.5, 5. Si tiene riesgo de hipoglicemia, comenzamos con bordeando 5. Perfecto. Pero si ya tengo un paciente con hipoglicemia demostrada, que hasta tuve que poner un bolo, entonces comienzo con un poquito más. 5.5 o 6. Esa sería la única corrección. ¿Ok? Muy bien, gracias. Ya, entonces, pero dame tu nombre para poder anotarte. Villanueva Vaca, Edwin José, doctor. Ok, muy bien, Villanueva Vaca. Ok. A ver, tengo a Milagros Tocto. ¿Qué cosa quieres decir, Milagros? Sí, doctora, yo tenía una duda sobre la enfermedad que tuvo la pacientita, ¿no? Se mencionó de orina en jarabe de arce y según había leído era una causa que contraindicaba la lactancia materna, ¿no? Y mi duda es por cuánto tiempo no se le puede dar la lactancia materna a esta paciente. Claro.
Fíjate que finalmente la paciente actualmente, o sea, o tal vez ya no porque ya está más grande, pero en su etapa lactante, después de estabilizarla, sí toma un poquito de leche materna y el resto de su leche especial. Entonces, estos niños nacen como cualquier niño normal, perfecto, sin que tenga problemas, pero conforme van lactando de mamá, van lactando, reciben estos aminoácidos que no pueden metabolizar y se vuelven neurotóxicos. Sobre todo la leucina es muy neurotóxica y el componente encefalopático y las convulsiones es por elevación de amonio y por acúmulo de este aminoácido. Entonces, como ha estado tomando pura leche materna, se intoxicó y le pasó esto. La dejamos en NPO. Le pusimos nutrición parenteral porque estaba perdiendo peso, pero en nutrición parenteral también hay aminoácidos y también está la leucina y la valina. Entonces seguía las convulsiones y seguía el problema, aun cuando no comía. Y de ahí viene su resultado de cromatografía en orina y entonces ya salió positivo para esta enfermedad. Ahora, ¿qué darle? Mientras tanto, gracias a Dios, entonces solo se le podía dar destroza y módulos calóricos, o sea, módulos calóricos son unos preparados de carbohidratos, ¿no? Que es lo único que podría recibir. Y su destroza, o sea, azúcar, grasa y agua, sin proteína, porque no teníamos una proteína libre de los aminoácidos ramificados, hasta que ya pudo tener la fórmula especial que esto le permite mantenerse y que va a recibir de por vida, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Doctora, una consulta. Sí. Se me hacía, ¿no? Dentro de los antecedentes que las hermanas de los padres habían fallecido a edades menores de 1 año. Entonces, esta enfermedad es hereditaria, quizá con estos antecedentes nos hubiera servido, ¿no? Para Claro. Esta enfermedad tiene una herencia recesiva. Entonces, viene por línea paterna en este caso. Y probablemente por eso murieron sus hermanas del padre. ¿Ves? Y el dato estaba ahí, sino que no siempre se piensa. A veces se va más por la consanguinidad, pero siempre las malas historias familiares o obstétricas nos obliga a pensar, ya, pero eso en la segunda instancia. El médico general se enfoca en lo general y frecuente. No se le debe escapar una sepsis y una MEC. Esto es una cosa diferente que ya le corresponde diagnosticar definitivamente a una unidad neonatal. El enfoque que hicieron en grupo estuvo adecuado. Y en eso ustedes tienen que centrarse. Conociendo una historia materna, tengo que saber qué cosa va a generar tal situación materna en el bebé para prepararme. Cuando ya nace lo examino y con eso establezco mis diagnósticos basados en los antecedentes, pero mirando al niño frente a frente. Con mis diagnósticos ya hago mi plan de trabajo. Y puedo equivocarme en el diagnóstico, finalmente eso no es lo importante. Siempre voy a iniciar mi enfoque por lo frecuente. La cosa es que si lo frecuente no es, tengo ya que pensar en las otras opciones que existen en la vida real, ¿no? Esta enfermedad ocurre y no tenemos cifras peruanas porque muchos chicos mueren y no se hace tamizaje de esto como si se hace en otros países. Nosotros en el hospital, en un hospital nada más, casi cada año tenemos un caso de estos. La semana pasada murió una niña con esto, porque no todos tienen la misma capacidad enzimática y la que teníamos parece que era la versión genética más severa. Y muere pese a tener fórmula y todo, porque como les digo, los otros aminoácidos, la valina y la leucina, tienen que ver con la piel y la integridad de la piel. Entonces, al faltar todo y ser un defecto genético más severo, porque no todos son idénticos, por ejemplo, hay gente que tiene intolerancia a la lactosa. Eso es un error del metabolismo, que no es congénito, que se va adquiriendo con los años. Pero no a todos les va igual. Hay gente que le das papa a la huancaína que tiene un poquito de leche y se pone mal todo el día. Hay gente que te dice, no, mira, no me des la taza completa, dame media taza que me va a caer excelente y me encanta la leche. Pero si me das la taza completa me enfermo. ¿Qué te está diciendo? Puedo metabolizar media taza.
pero el otro que con 2 centímetros ya se pone mal, ese tiene un defecto mayor enzimático. Acá también los defectos enzimáticos no son todos iguales. El compromiso más serio genera casi siempre mucha mortalidad. Muy bien. Pero bueno, ya eso es mayor profundidad. El objetivo es el enfoque de cualquier paciente y cómo ir enlazando. Y bueno, pues no siempre se acierta con el verdadero diagnóstico, pero sí hay que aprender cómo ir haciendo el enfoque, cómo poner una vía, qué tiene que ser con destroza, con este cálculo que ha hecho Edwin Villanueva, pero que todos tienen que estar en condiciones de ser. Muy bien. Espero que les haya gustado el caso, que los haya dejado motivados. Adriani, el último comentario. Sí, doctora, es que el compañero dice de volumen o el requerimiento era 500 algo, pero en la diapositiva decía volumen total 150 y con ese volumen sí más o menos entiendo, ¿no? Pero ahora con 500 para poder poner en la fórmula, ¿no? Es que, Adriani, entiende, cuando tú vas a hacer tu indicación a la enfermera, no le vas a poner el 150. Ya, tú tienes que hacer la multiplicación. Deme un segundito. A ver, voy a compartirte el RP para que veas esa partecita. A ver, ¿dónde está esto? Cuando nosotros hacemos el RP, no voy a poner 150. 150 es lo que tú ya sabes que vas a dar por kilo. O sea, acá yo no voy a poner 150 cc por kilo, porque yo no voy a dejar así mi indicación, porque la enfermera no va a ir a hacer los cálculos. Villanueva nos dice que él está dando 150 por kilo, pero cuando él dice 512 cc, ya multiplicó el 150 por el peso del paciente. Y la destroza que te dio es 5%, que yo sugiero sea un poquito más, porque con 5% llega un BIG de 5.2 y debería dar por lo menos un 6. Luego el cloruro de sodio al 20%, cuando él nos dice 3 cc, ya multiplicó la dosis por kilo, ya dividió entre los miliequivalentes que tiene cada centímetro de cloruro de sodio al 20%, y por eso ya tiene el dato de los centímetros. Y todo esto va a pasar a una velocidad en microgotas. Entonces todo esto lo tienes que poner en un corchetito, ¿no? Y luego colocar cómo va a pasar, a qué velocidad. En este caso, él nos dijo que pasaba a 21 microgotas por minuto. Y así haces tu indicación. No pones en el RP 150 por kilo. ¿Me entendiste, Adriani? Sí, lo entendí, doctora. Perfecto. El volumen total sería 520. 512. Ajá, es el 512 es lo número. que nos ha sacado. Sí, ya ese es el total. Ahora, a cada uno de sus profesores de práctica, cuando roten por su práctica de neo, pídanle que les explique cómo ver esta parte de la hidratación. Y lo van a hacer. Muy bien, listo. Ahora sí, entonces, con esto los dejo y que sigan pasando una linda tarde. Sí, doctora, una consulta. ¿Usted considera, doctora, ¿me escucha? ¿Usted considera entonces, por ejemplo, si viene una pregunta en el examen en lo que es la relación de sodio y potasio, lo considera 3:2, ¿verdad? Claro, sí. Ya, porque no, nos habían enseñado a nosotros, pero con relación de 2:1. Que le des 2 de sodio y 1 de potasio. Sí, eso nos enseñaron. A eso te refieres. Generalmente el rango de sodio es de 2 a 4 miliequivalentes por kilo día. Y la recomendación es dar el promedio. Y en potasio de 1 a 3. Y la recomendación es dar el promedio. Por ahí de repente se encuentran con un colega que es, no, da el rango mínimo. Ok, no va a estar mal siempre que estés en la dosis. Pero si tú me pones una dosis por kilo de 8 de sodio, va a estar mal. Pero si me pones 2, me pones 3, me pones 4, porque el rango es de 2 a 4,
no va a estar mal. ¿De Ok. acuerdo? Ya, Ok. muy bien. Ahora sí, cuídense mucho. Nos vemos, chicos. Chao. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias, doctor.